Entonces, los objetivos de la asignatura son los siguientes, los que podéis ver en pantalla. Em, no, os pido que no os asustéis, por lo que dice que lo vamos a hacer todo mucho más sencillo. Habrá tiempo en esos 3 meses para hacerlo todo y mi intención es dar como máximo 3 temas, un tema para cada mes y a lo largo de esas 4 semanas de cada mes, pues vamos viendo todas estas cositas. Entonces, conocer los hallazgos arqueológicos y documentación relacionados con la temática, que eso incluirá no solo saber qué se ha hallado, sino también el cómo, donde podremos aprender, pues, aunque sea mínimamente, muy mínimamente, pues detalles del mundo de la arqueología, también el cuándo y por quién ha sido hecho ese descubrimiento o recopilada esa o hecha esa documentación, perdón. Después, conocer el contexto histórico es muy importante, yo lo considero clave, si no, no podemos entender nada de lo que se está hablando en la escritura, en el mundo bíblico de ese momento, y ahí pues voy a poder enseñaros pues localizaciones geográficas, personajes, acontecimientos, civilizaciones, pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Después, algo que yo la verdad es que lo he estado pensando y creo que va a ser bueno, contrastar las escrituras solamente con la documentación y el hallazgo. Porque después quiero que uno de los objetivos que quiero realizar es el reflexionar críticamente sobre las hipótesis meramente científicas de los arqueólogos y los académicos y todo este personal, ¿verdad? Que es meramente científico. Y esto es para saber cómo piensan los científicos, en qué se basa su lógica y, al fin y al cabo, su vida, porque en eso su forma de vivir, su forma de pensar se refleja en la forma de vivir tan distinta a la nuestra, ¿verdad? Y eso es bueno, reflexionar sobre ello y, pues, al fin y al cabo, todo eso es reflexionar en torno a una gran pregunta, ¿verdad? ¿Debe la arqueología y un acontecimiento bíblico, demostrado o no, condicionar nuestra fe? No la voy a responder, eso ya lo iremos viendo a lo largo del trimestre. Y por último, y más importante de todo, después de que ya a lo largo del mes, pues hemos ido viendo estas cositas, sacar conclusiones, y para eso pues tendremos nuestro tiempo. Y bueno, acabamos ya, vamos a ver si me permite esto pasar ahora. Eso es. Ayer, Jesús histórico. Pues bueno, para que veáis un poquito cómo yo pues presento una parte de mis clases, que esto es lección magistral, pero no solamente vamos a hacer eso, ¿no? Y hoy pues os he querido traer el Jesús histórico. Y yo creo que es un tema interesante e importante de saberlo, como he dicho antes. Entonces, ¿existió Jesús? La respuesta es que sí, y sí, además de verdad, científicamente demostrado. Y precisamente, pues me voy a enfocar en la figura del Jesús histórico, su figura histórica. El nombre con el que Jesús es conocido por las fuentes históricas es Jesús de Nazaret o Yeshua ben Yosef. Nosotros pues lo hemos conocido como Cristo, que es la traducción griega del hebreo Yeshua ha-Mashiach, el Mesías, el ungido, el Salvador. Entonces, a ver si pasa la diapositiva. Va un poco lento, perdóname. Ahora bien. Em, el, el contexto en el que vivió Jesús, pues según las referencias a personajes históricos que se nos dan en los evangelios, y concretamente en Mateo 2 y en Lucas 3, vivió entre los reinados del primer emperador romano después de César, pues fue Augusto, que empezó su reinado en el 27 antes de Cristo, y en los tiempos de Tiberio, que le siguió en su reinado desde el 14 hasta el 37 del primer siglo. Entonces, algo muy importante. Nuestro principal aliado para demostrar la existencia de Yeshua, de Jesús, son, primero, la documentación histórica y segundo, en menor medida en este caso,
la arqueología. Porque al fin y al cabo, a ver, sí, perdón. Porque al fin y al cabo, esos son los pilares de la investigación de la historia y en nuestro caso, pues de la figura de Jesús, ¿no? La arqueología, ¿por qué? Porque lo que nos dicen los materiales, por lo que nos dicen los materiales de un yacimiento o el yacimiento en sí y la documentación histórica, pues lo que se ha escrito de X personaje, X acontecimiento, etcétera. Lo cual pues se contrasta entre sí o con otros contextos dados por la documentación o la arqueología. Pues en ese caso, las fuentes llamadas extrabíblicas, porque esos documentos lo han escrito personas o personajes que nada tienen que ver con la Biblia o que no han escrito ninguno de los libros dentro de la Biblia, pues esos van a ser nuestros principales aliados para hablar de la existencia de Jesús como personaje histórico. Esto vale tanto para la investigación histórica general como para la investigación de nuestro personaje, Jesús, como personaje histórico. Así que venga, vamos a empezar por un viaje por la documentación histórica. El primero, uno de los más importantes, aunque bueno, seguramente ya estaréis pensando en Flavio Josefo, tranquilos, que ahora vamos a llegar a él. Cornelio fue un historiador y senador de Roma en el siglo I, durante el Imperio Romano. A mediados de ese siglo, 55, 66, escribió sus famosos anales. Los anales, bueno, para que lo sepáis, son una importante fuente de información sobre el Imperio Romano en general en ese primer siglo, y en ellos haciendo una crítica al gobierno del emperador Nerón, que fue uno de los primeros emperadores, y de quien provocó provocó el incendio de Roma en el 64. Nos aporta información sobre eso también. Pues en ese contexto, en esos textos, hace mención a los seguidores de un tal Cristo poco antes de la destrucción del templo, que esto es en el año 70. Y dice lo siguiente, voy a leerlo rápido. En consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Esto no perdáis dato, esto es muy importante saberlo. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, importante, quedaos con esto también, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio, coincidencia con lo que dice Lucas, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, se corresponde con los evangelios, y la superstición muy maliciosa de este modo sofocada por el momento. De nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan. O sea, fijaos, tengamos en cuenta que cristianos viene de la palabra Cristo en griego, seguidores de Cristo el Mesías, seguidores de Cristo. Y a su vez en el texto ponen a Cristo como el origen de sus seguidores. O sea, esto es una prueba muy importante porque coincide una documentación extrabíblica, coincide con todo lo que dicen los evangelios. Pilar número 1. Pilar número 2. Aquí vamos a llegar al que ya conocéis seguro, que es pues nuestro muy querido Flavio Josefo. Flavio Josefo pues, es muy conocido, historiador judío romano, era de ascendencia aristócrata, o sea, era de buena posición, pero fue tras la primera revuelta judía en el 66, fue hecho prisionero por los romanos. Sin embargo, se le concedió la libertad y la ciudadanía romana, o sea que ya se convirtió en romano de pleno derecho. Yendo al grano, en su obra, una de las varias que hizo, Antigüedades de los judíos o Antigüedades judías, hay varias versiones, que fue escrito a finales del siglo I, hay un texto muy importante que es el texto llamado Flaviano, y dice lo siguiente. A mí es que cada vez que lo leo me encanta. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era
el Cristo. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son principales entre nosotros, refiriéndose a Sanedrín, los saduceos, fariseos, etc., lo había condenado a la cruz. Aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo los santos profetas predicho esto y otras 1000 maravillas sobre él, y la tribu de los cristianos, importante, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Fijaos que esto lo está diciendo Flavio Josefo a finales del siglo I, y podemos asumir que Yeshua murió y resucitó en el 30, perdón, en el 27, 30, más o menos se estipula. O sea que esto refleja cómo el movimiento de los cristianos ya iba creciendo a finales de siglo. Nos muestra la visión de un hombre que nada tiene que ver con la Biblia, ni nada tuvo que ver con aquel contexto, que posteriormente habla sobre esto por fuentes que le han llegado a él y por lo que se sabe por el populacho. Y lo escribe, que es el Cristo, quiénes son los cristianos, que Poncio Pilato lo juzgó. Y fijaos la cantidad de... Si esto no son pruebas redundantes, pues no sabemos qué puede serlo, ¿verdad? Entonces, bueno, aunque existen varias versiones copiadas posteriormente con añadidos, es evidente la mención de Yeshua, su juicio por Pilato y los seguidores, que representa un hecho que estaba ocurriendo en este momento. De hecho, fue el Imperio Romano donde se les empezó a llamar así, cristianos, por el populacho, como hemos leído, que nos muestra que realmente Jesús existió de forma documental e histórica. Curiosamente, también en su libro se hacen menciones a otros personajes cercanos a Jesús, como es Juan el Bautista. No sé cómo vamos de tiempo, no me quiero pasar de la hora, son las 6:24, creo que tengo 45 minutos, vale, hasta 45, sí, creo que me puedo permitir ser un poquitín más extenso. Algunos judíos, esto es el texto de Antigüedades Judías sobre Juan el Bautista, lo que dice Flavio Josefo. Algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto a Juan, llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar, a pesar de ser un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud. Otro personaje, Jacobo, o también Santiago, el hermano de Jesús, también en Antigüedades Judías, dice lo siguiente: informado el César de la muerte de Festo, envió a Albino como procurador de Judea, llamó a juicio al hermano de Jesús, es impresionante, quien era llamado el Cristo. O sea, fijaos, está reflejando, Flavio Josefo está reflejando lo que está pasando en el contexto que había ocurrido muy poco antes de su tiempo. Y que eso se ha ido transmitiendo de la época anterior a la suya, y que él lo ha recopilado y lo ha escrito. Cuyo nombre era Jacobo, y que él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y les condenó a ser apedreados, pero los habitantes de la ciudad, más moderados y afectos a la ley, se indignaron. Bueno, aquí nuevamente tenemos otra referencia menos conocida a Jesús, como acabamos de leer, que ahí escribe quien era llamado el Cristo, Jesús. Vamos a pasar a otro, ya hemos visto bastante a Flavio Josefo, pero hay algunos que no son tan conocidos. Y yo lo estudié hace un tiempo, y cuando lo estudié me llenó de alegría el saber, y hay más que no he podido poner por falta de tiempo. Me he ceñido a lo que yo consideraba necesario para el taller, pero hay más pruebas y más documentación. Pero he querido traeros estos. Tallus fue otro historiador de mediados del siglo I, y por desgracia su obra se perdió.
casi de forma completa. Pero hay otro historiador llamado Julio, africano, que era también un historiador, pero del siglo II al tercero, vivió entre esos siglos. Tallus vivió en el primero y citó, y eso es muy importante, tengamos en cuenta que aunque se pierda la obra de un historiador o de un personaje histórico, siempre hay más contexto, hay más población, hay más personas, otros personajes que pueden citar las obras de otros y de esa manera no se pierde la información. Entonces, citó lo siguiente. Hay un fragmento de su obra en el que habla del tiempo de la crucifixión de Cristo y dice lo siguiente, fijaos, en todo el mundo, o sea, en todo el mundo aquí se está refiriendo a la palabra en todo el lugar. Hubo una oscuridad terrible y las rocas se partieron por un terremoto y muchos lugares de Judea y otros lugares quedaron destruidos. Tallus, en el tercer libro de sus historias, explica la oscuridad como un eclipse de sol, lo cual me parece irrazonable. Fijaos, o sea, este historiador que está mencionando a otro historiador del siglo I de la época de Jesús, que le llegó esta información, nos dice que justamente lo que dicen los cuatro evangelios coincide con esos terremotos y la oscuridad descritas en el momento de la muerte de Jesús en la cruz. Pues es otra prueba importante a tener en cuenta. Vamos a pasar ahora, en vez de a historiadores o personajes, vamos a pasar a otras fuentes, a otros documentos que al fin y al cabo también son históricos, y uno de ellos es el Talmud. El Talmud, bueno, para lo que no lo sepáis, el Talmud es la ley oral escrita por los judíos, sobre todo, por todos los rabinos, con la ley oral, reflejando la ley oral, y se terminó de compilar, es decir, se terminó de escribir en el siglo V. Sin embargo, en las primeras versiones, seguramente algunos ya lo habéis, ya sabréis, lo habréis buscado, lo habréis investigado y lo habréis encontrado. A mí me impresionó cuando lo leí. Se hace mención, aunque de forma despectiva, claro, a la figura de Jesús. No lo he apuntado, no recuerdo exactamente en qué zora, que es como se llaman los versículos en el Talmud, está escrito, pero se hace la mención de Jesús como falso Mesías, que practicaba la magia y la sanación, importante, que son milagros al fin y al cabo, y que fue condenado por ello. También que fue hijo de un soldado y de una mujer virgen llamada María. Eso pues nos da una idea del impacto que causó a fin de cuentas Jesús en aquel tiempo entre los propios judíos, y que fueron ellos los que, aunque los romanos fueron los que ejecutaron la obra, los judíos lo llevaron a juicio y a través de estos pasajes se demuestra, ¿no? Y bueno, aunque sea una fuente que es peyorativa, negativa sobre la figura de Jesús, nos sirve muy bien como documentación. ¿Para qué? Pues que Jesús existió, para empezar, la visión y el punto de vista que tenían los judíos, el impacto que causó en ellos, que practicaban milagros y que el nacimiento de Jesús fue en cierto modo pues particular. Entonces ya son muchas facetas, muchos elementos que vemos ahí. Vamos a pasar directamente a otra cosa que podemos tener en cuenta. Vamos a ver qué hora es. Las 6:30, creo que me da tiempo. Aparte de toda esta documentación histórica, extrabíblica, de personajes históricos, también encontramos algo que si lo investigamos un poco, pues aporta cierta luz a la figura histórica de Jesús. Y bueno, pues aquí estamos hablando de la fecha de la muerte y resurrección de Jesús,
que nos puede revelar también la fecha de nacimiento de la figura de Jesús, ¿verdad? Y eso tenemos, por desgracia, con el calendario gregoriano no podemos hacerlo, pero sí con el judío, aunque sea inexacto. Y bueno, el calendario judío, bueno, es el calendario hebreo, pero que si lo observamos bien, eh, el calendario hebreo pues, es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol durante el año como en el de la Luna, sobre todo en el de la Luna, al rodear la Tierra, que eso es lo que va dividiendo los meses según el calendario bíblico, que eso sí, lo sabemos, los que habéis estudiado pues, el Levítico, Números, las fiestas del Eterno. Y bueno, pues la versión actual del calendario hebreo, por lo que se rigen las festividades judías, fue concluida por Gilel II en el año 359. Este calendario se basa en un complejo algoritmo que permite, pues bueno, predecir, aunque no de forma exacta, y eso va a ser bueno, por lo que os voy a decir ahora después, aproximadas de la luna nueva, así como las distintas estaciones del año, basándose en cálculos matemáticos. Entonces, la verdad es que es un tema muy complejo. Yo lo voy a tratar muy por encima, porque es bastante complejo, ya que las fechas para saber el año del nacimiento de Jesús, ojo, no el mes del año, porque ya si nos vamos a los evangelios, su nacimiento, ya sabemos que no fue el 25 de diciembre, la celebración de esa fiesta del 25 de diciembre se debe a celebraciones, sobre todo de las civilizaciones del Mediterráneo, ¿verdad? Que están relacionadas con el solsticio de invierno, con la divinidad del Sol Invictus, la Saturnalia, pues que habría sido adaptado por los cristianos en el siglo III y era básicamente para facilitar la conversión de los paganos al cristianismo, ¿no? Fue el Papa Julio I el que lo cambió, el nacimiento de Cristo que coincidiese en esa fecha. Y bueno, entonces no fue el 25 de diciembre, sino que fue en la fiesta de tabernáculos, entre septiembre y octubre, si leemos Mateo, Lucas y Marcos. Entonces, esto depende de las referencias de la vida de figuras históricas como Herodes, por ejemplo, o de Tiberio, que también aparece en Lucas. Y no está, claro, el problema ¿cuál es? Que no, o bien no coinciden los datos que da la escritura con los datos que da la historia sobre la vida de estos personajes, me refiero sobre todo a fechas de fallecimiento, fechas de reinado, ¿no? Eh, pero sí que, pero sí que podemos saber la fecha de la muerte y la resurrección de una forma bastante aproximada. Entonces, voy a ver si no me falla esto. Vamos a dejar de compartir un segundo. Bueno, no. Bueno, sí, voy a dejarlo así, no quiero perder la diapositiva. Básicamente, en el año 27, así rápidamente, es cuando coincide las fechas exactas que se describen, no las fechas exactas, sino lo que se describe en los evangelios en cuanto a la muerte, en los tiempos de la muerte y la resurrección. Porque fijaos que Yeshua tenía que morir en Pascua, en Pesaj, justo antes de que entrase el Shabbatón de panes sin primer día de panes sin levadura, y tienen que pasar 3 días y 3 noches justo cuando ya acababa, justo antes de acabar el Shabbat, porque hay un pasaje en Lucas que nos dice que cuando fueron las mujeres a ver la tumba, fue el primer día de la semana. Ya sabéis que el primer día de la semana pues es después del Shabbat. Entonces, justamente el año 27 coincide con esos días. Y pues así es, si podemos pensar que es
plausible, que es creíble, que es aceptable, pues también si tenemos en cuenta que Jesús vivió alrededor de 30, porque con 30 empezó su ministerio, y después, bueno, hay teorías que algunos argumentan que si fue un año de ministerio, que si fueron 3, bueno, en fin, el año 27 es el que coincide más o menos con ese tiempo de vida hacia el nacimiento con el nacimiento de Jesús, que se estipula que pudo ser entre el 6 y el 4 antes de Cristo. Entonces, este cálculo es otra forma de demostrar pues, que Jesús existió, porque las fechas coinciden así. Vamos a pasar ahora pues, al otro pilar fundamental, que es la arqueología. Entonces, la arqueología y los evangelios. La arqueología y la Biblia, al fin y al cabo. Pues, a ver, es muy difícil demostrar la historicidad de los evangelios al 100%, solamente, ojo, solamente usando los vestigios arqueológicos, porque lo que encontramos es muy parcial. Al fin y al cabo, lo que se investiga en la arqueología es lo que esa civilización, ese pueblo, esas gentes dejaron tras de sí. Cerámica, arquitectura, escultura, pintura, mosaico, inscripciones, etc. Es algo parcial, no cubre el cuadro completo, pero sí se pueden encontrar vestigios muy concretos que pueden darnos algunos datos. Y eso ya de sí es eso ya de sí es mucho. Pues nombres en inscripciones, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver. Y si vemos que los que escribieron los evangelios nombran nombres de personajes históricos, de ciudades, de pueblos, de tradiciones, de costumbres, de acontecimientos, que lo podemos ver en todos los evangelios, pues podemos asegurar casi con completa certeza, o por lo menos aproximado, que fueron rigurosos a la hora de escribir los evangelios, porque fueron fieles a lo que había en su tiempo. Y también a su contexto, que es muy importante. El mejor ejemplo de esto, pues que es como muchos sabréis, pues es Lucas. Lucas es el evangelio más descriptivo de los 4. Es el que se encarga de, digamos, el que escribió más minuciosamente el día a día de la vida de Jesús. Juan se centró en los milagros y también en las enseñanzas, en Mateo, pues otros aspectos, ¿no? Y todo ello a pesar de las aparentes, eso también hay que decirlo, inexactitudes que hay entre los que escribieron los evangelios, escribiendo aparentemente diferentes versiones de unos hechos concretos, ¿no? Pero el hecho de que todos coincidan en los aspectos clave de la vida de Jesús, pues le da veracidad al texto. Bueno, si un día hago un estudio de esto, pues, podemos examinar más a fondo esas inexactitudes y ver que no son contradicciones realmente y no desacreditan el texto necesariamente. Pero bueno, ya lo dejaremos para otro momento y bueno, vamos a terminar con las pruebas arqueológicas y es lo que os había dicho antes. Un ejemplo muy bueno lo tenemos en la costa de... Perdóname. Perdón. Un ejemplo lo tenemos en la costa de Israel, que es la ciudad de Cesarea la Marítima, que es una ciudad romana del siglo I. Y en las excavaciones arqueológicas que se hicieron en el año 1961, si no recuerdo mal, se encontró una inscripción sobre piedra caliza que es una dedicación al emperador Augusto. Y debido a los vestigios hallados alrededor, allí en la ciudad,
se cree que formaba parte de un templo romano dedicado al culto imperial. El culto imperial es la dedicación a hacer un culto al emperador, ¿no? Al emperador y a su familia. Y en este caso fue a Tiberio. Por lo cual se hizo en su honor y por lo cual este personaje... por cierto, en dicha inscripción aparece la mención, eso es lo más importante, a Pilato, a Poncio Pilatos, en el contexto temporal en el que vivió, además, del 26 al 36. Y dice que el prefecto Poncio Pilato construyó al emperador Tiberio aquel templo en honor al emperador Augusto, como he dicho antes. Por lo cual este personaje relacionado con Jesús queda completamente demostrado si lo contrastáis con lo que hemos dicho anteriormente. Y bueno, esa digamos que es digamos la prueba arqueológica de lo más evidente que vais a, digamos, más fehaciente, más evidente que vais a encontrar en Israel. Porque ya, claro, hay otras alusiones, hay otras, digamos, otros vestigios arqueológicos y culturales. Sin embargo, claro, son templos, inscripciones, edificios, mosaicos, arte, etc. Y ahí, claro, en estos sitios, en estos hallazgos arqueológicos, se menciona a Jesús, pero esto ya es atribuido a la religión paleocristiana, es decir, los principios del cristianismo católico, cuando el cristianismo pues ya se estableció como religión oficial en el imperio. Fijaos que incluso representaciones o imágenes de Jesús no existen hasta el siglo IV, y es el que estáis viendo aquí. Concretamente, en las catacumbas de Comodilla, en Roma, aparece la primera pintura del Cristo con los que van a ser sus atributos habituales, que es el alfa y la omega. Y donde vemos que, claro, tenéis que comprender que los artistas se inspiran normalmente en otros dioses griegos o romanos, como Júpiter. Júpiter es Zeus, el Zeus griego, el dios del trueno. Entonces, pues se le dieron esas facetas grecorromanas, ¿no? Sobre todo romanas. El pelo largo, castaño, joven, delgado, y eso es lo que se ha trasladado pues, a las películas que se ven normalmente de Jesús, ¿no? Fijaos también que hasta el siglo III la cruz no empieza a usarse como símbolo del cristianismo. Y no es hasta la llegada de la Edad Media cuando ya vemos las típicas esculturas y pinturas representando las crucifixiones, que eso pues lo habéis visto en internet, lo habéis visto en los museos y en otros contextos, ¿no? Eh, por ello, claro, las pruebas arqueológicas que demuestran la historicidad de Jesús, de Yeshua, son pocas pero contundentes. Hay más, pero no las, ya por falta de tiempo, son justo menos cuarto, no las he querido traer, ya lo podemos ver en otro momento. Entonces, aunque son pocas, son bastante contundentes y se pueden comprobar, son comprobables con la documentación histórica. Por eso ya os digo que aquí el principal aliado es la documentación histórica. Y bueno, ¿qué nos dice todo esto? Pues en resumidas cuentas, a ver, muchos escépticos son los que dicen que son pocas las fuentes bíblicas que demuestren la existencia de Jesús, pero la realidad es que existen más de las que creemos y más que de ningún otro personaje, como Mahoma o Buda, por ejemplo. ¿Eso no nos quiere decir algo? So, pues con esa pregunta quiero terminar este taller y bueno, pues espero que os haya resultado útil, que os haya resultado interesante y que, bueno, pues si queréis, os animéis a inscribiros a mi asignatura
Y no os olvidéis que ahora en diciembre, pues, tenéis disponibles las inscripciones, para 2023. Así que, bueno, vamos a parar, esto y, pues nada, muchas gracias a todos por asistir a este taller. Muchas gracias.